Faltan 4 días para la marcha por la diversidad de Montevideo, porque insisto, nosotros lo miramos siempre desde la capital, digo nosotros porque yo vivo aquí, donde vive casi medio país, pero ya hace varios días que en distintos lugares del país se están desarrollando marchas y algunas quedarán para más adelante. La de Montevideo, naturalmente, por convocatoria es la que genera más seguimiento, más involucramiento, más discusión. Se va a desarrollar este viernes y en la previa, digamos, ¿no? La semana pasada se exhibió en Cinemateca una película titulada Memorias Travestis, documental que reconstruye a través de testimonios directos y un minucioso trabajo de archivo las formas de violencia estatal y policial que marcaron la vida de la población travesti durante la dictadura y los primeros años de democracia en Uruguay, de democracia recuperada a partir de 1985. Al mismo tiempo, la película visibiliza las huellas de la discriminación social y la marginalidad a la que fueron empujadas y cómo estas experiencias dieron lugar a la conformación de una militancia travesti trans que en las últimas 3 décadas se organizó para disputar espacios públicos, reclamar justicia y conquistar derechos. Esta reseña es parte de lo que en su momento se podía leer en la web de Cinemateca, donde se produjo la exhibición de la película la semana pasada. Nos parece fundamental meternos en la semana previa a la Marcha por la Diversidad de Montevideo, justamente con este abordaje que haremos con 2 invitados. Uno de ellos, Diego Sempol, que es doctor en Ciencias Sociales y director de Memorias Travestis. ¿Cómo te va, Diego? Es un gusto que andes por acá. Hola, Martín, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Por favor. Y también nos acompaña Aldo Garay, que es director, realizador, agrego, compañero del trabajo cotidiano en TV Ciudad, y que no dirigió esta película, Memorias Travestis, pero sí participó de distintos procesos y con colaboraciones muy importantes para que la película fuera posible, y en un ratito él nos lo contará. ¿Cómo te va, Aldo? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Martín. Un gusto. Empezando por vos, Diego, cuando llevaron adelante o pusieron en marcha esto de ir hacia una película que terminó siendo Memorias Travestis, ¿qué buscaron? ¿Qué quisieron poner en conocimiento de la gente que irá viendo la película con el tiempo? El proyecto básicamente es un proyecto en el que trabaja Alejandro Alberti, que también es codirector conmigo, y después Karina Pankiewicz, que hizo las entrevistas. O sea, los 3 empezamos como a pergeñar hace como 3 años atrás un poco la idea de visibilizar este tipo de violencias que no tenían casi audibilidad en la sociedad uruguaya. O sea, hemos hablado en el marco de los 50 años del golpe de Estado, por ejemplo, hace 2 años atrás, mucho sobre la violencia por razones políticas o por razones sindicales, muy poco por motivos morales. Entonces, los testimonios de estas 50 personas que entrevistamos, este tema afloraba con una fuerza muy grande, y entonces a los 3 nos pareció que era central de alguna forma hacer un eje ahí y tratar de ver cómo estas biografías fueron atravesadas por estas violencias y cómo de alguna forma esta violencia está también muy ligada al activismo que emergió a principios de los años 90 y que reivindicó una cantidad de cosas que finalmente cuajan de alguna forma en lo que es la ley integral trans en el año 2018. Ese es un poco el métier del asunto, visibilizar parte de la violencia social y parte de la violencia estatal. Las entrevistas son casi cada una de ellas más de 1 hora y pico, o sea que hay muchísimo más material y las entradas posibles podrían haber sido muchas otras. Simplemente elegimos este recorrido porque además me parece que estamos en un escenario donde recurrentemente se plantea que las personas trans que han sido beneficiadas por la reparatoria viven una suerte de privilegio con respecto a otros actores sociales. Creo que el documental deja muy claro que no hay nada que ver con un privilegio, sino que es simplemente reconocimiento y una forma de reparación con respecto a estas violencias que históricamente enfrentaron. Digamos, el aspecto que por lo menos a mí, después de ver la película, me resultó más significativo de lo que va surgiendo en esa acumulación de testimonios de personas trans que son entrevistadas. Yo no sé cuántas personas entrevistadas. 50. Ahí está, 50, ¿no? Una cantidad de caras, de voces, de personas que van dando su testimonio. Es la tremenda presencia de la más cruel violencia estatal, ¿no? Que es, por esas descripciones, muy similar a la que hemos escuchado reflejada en testimonios de personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado por persecución política, ¿no? Se habla de la picana eléctrica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De los submarinos, de prácticas de una crudeza terrible como tirar gente al agua atada, ¿no?
También se habla, y esto capaz que ya nos pone en transición hacia la democracia recuperada de aquel tiempo de la segunda mitad de los años 80, capaz que primeros 90, de un nivel de corrupción y de abuso policial que debe ser recordado en todo caso, no solo como memoria de lo que pasó, sino como ejemplo de que no debe volver a pasar, aunque más no sea por el contraste. Yo siento que ahí hay, poniéndome en el lugar de la gente que capaz que no está vinculada con estos asuntos, un elemento capaz que revelador de la película. Sí, yo creo que básicamente lo que nos visualiza es estas violencias sexuales institucionalizadas, ¿no? Como muchos grupos o actores policiales abusaban sexualmente de las personas travestis durante la detención, la violencia física. Y esto también es muy interesante porque, por ejemplo, organizaciones como Crisol apoyó la realización de la película, que esto también es como bien potente, porque parte del movimiento de derechos humanos que se ocupa sobre el pasado reciente, pero en los últimos años ha iniciado un camino de reconocimiento de que las víctimas fueron un grupo mucho más amplio y heterogéneo y que también incluye a este tipo de población. De hecho, el apoyo financiero más importante que tuvimos fue de Crisol para poder hacer el documental. Y yo creo que eso es una señal muy potente también, ¿no? Participaron también otros colectivos, pero son de la diversidad, como Colectivo Diverso de las Piedras, como Transboys, Transur, y por supuesto tuvimos el apoyo de la universidad y de la intendencia. Pero creo que lo iluminador es esto, de cómo hay continuidades pese al cambio político. Para mucha gente en el 85 llegó la democracia, para otros grupos no, la democracia recién llegó casi 20 años después, cuando empezó el siglo XXI. Y estos destiempos no han sido ni siquiera pensados por la historiografía, no han sido visibilizados por la sociedad en general, ¿no? Aldo, contanos cómo colaboraste con el proceso que desembocó en esta película, una película que, digamos, acompaña su núcleo central, que son los testimonios, con imágenes de archivo de distintas situaciones, algunas de represión, otras de manifestación pública, y algunas, hablando de manifestación pública, históricas, como la primera marcha que se hizo digamos, en la fecha en la que antiguamente se hacía la movilización principal en Uruguay, que era en junio, ¿no? El Día del Orgullo, exactamente, de 1993. Ahí aparecen algunas caras que luego volveremos a ver desde este presente, y me consta que vos ahí, en esa parte de la cuestión, desempeñaste un rol. Contanos. Sí. Bueno, con Diego hace años que tengo un vínculo. Hemos trabajado juntos, hasta incluso en una muestra fotográfica el año pasado, una serie de retratos sobre Juliana Meneses, que ella se autodenominaba como la primer travesti de Sudamérica. Exacto. Y aparte histórica, activista, ¿no? Sí, exactamente. Que está en esa marcha. Muchas veces me ha pasado de acompañar procesos de construcción de películas, sobre todo de documentales, de visionar, dar opinión, aportar, en este caso, aportar archivo, qué archivo es el pertinente. Y del archivo del que registré, Diego optó y Alejandro optaron por la marcha, porque se podría haber también optado por la vida cotidiana, donde, por ejemplo, en esta pieza a mi entender, hay una secuencia muy breve visual donde rompe esa enorme coralidad, intensa coralidad, que es una sucesión de fotos de la cotidianidad que me parece fantástica, recuperar ese tipo de imágenes. Yo soy más un militante de la imagen, sobre todas las cosas un militante de la imagen, porque la imagen sirve para este tipo de cosas después. Querés construir una historia, necesitas imágenes. Entonces, con Diego y con Alejandro, trabajé en eso como una especie de acompañante, de observador, dando opinión, a veces. Y me parece muy bueno de que en algunas cosas no me hayan dado ni un punto de bola, porque me parece también porque cada uno tiene que construir su mirada y su forma de relatar las cosas, ¿no? Yo decía el otro día en la presentación de la pieza en Cinemateca, de que hay un rescate, no sé si involuntario, si las propias condiciones de producción, que fueron muy, muy precarias en el sentido de que no se contaban con recursos, de que es un retrato que se realiza en un salón de sociales. Ahí, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Facultad de Ciencias Sociales, una cámara y un micrófono. Iban pasando, se sentaban, incluso uno puede decir, sí, son un salón, es una película de salón. Es una película de salón. Y a veces el dispositivo
en cierta medida devienen una especie de dispositivo narrativo. Es decir, incluso si uno afina como las puntas y puede decir, esta película pone la fachada de la facultad y se hace acá, se forma un dispositivo muy interesante como dispositivo fílmico. La película siempre necesitan un dispositivo y un espacio, y el espacio está, que me parece muy interesante. Hasta incluso cuando la miraba el otro día, la vi varias veces, pero el otro día en la sala tiene un efecto muy importante porque la pantalla grande y el estar acompañado de mucha gente y de personas que tú no conoces, porque cuando ves generalmente la película en tu casa o la ves con tu familia o gente conocida, pensaba, claro, estas oficinas remiten hasta las oficinas de investigaciones, de las comisarías, son las mamparas, es todo muy anodino, es todo muy parecido, ¿no? Da como algo de eso, te lleva como algo de eso. Y básicamente, Martín, mi aporte fue ese, como de acompañar, de visionar. Nos ayudó también mucho esta cuestión con Alejandro Alberti, discutíamos mucho qué poner y qué no poner, porque había todo un delicado camino sobre qué cosas visibilizar y qué cosas no visibilizar. El hecho de que nosotros realizáramos las entrevistas con Karina hizo que las entrevistadas hablaran como nunca hasta ahora habían hablado. Entonces esto implicaba que se explayaran sobre asuntos sumamente delicados y que de alguna forma el documental tenía que tratar de capturar parte de eso, pero respetando ciertos niveles. Y ahí nos generaron como nudos dilemáticos bien importantes, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista narrativo. Y un poco discutirlo con Aldo fue muy útil, ¿no? Claro. Bueno, a ver, yo simplemente sumo, antes de volver contigo, Aldo, algún dato. Yo hoy hablé de referencias a torturas, a la violencia. Hay un testimonio brutal de una violación colectiva, por ejemplo, tremendo, ¿no? Sí. Contado con una entereza que realmente a uno le llama la atención. Recién mencionaste a Karina, lo pongo en contexto por si alguien quizá no lo sabe. Karina Pankiewicz, también histórica, activista, es protagonista desde varios lugares de la película porque están sus imágenes de archivo, está su testimonio en la actualidad, ella es entrevistada, pero vos decías, también participó del equipo. Exacto. De manera que también ahí me parece que eso, tiendo a pensar, puede haber facilitado la confianza para quienes tenían que sentarse allí, ahí sí, sin más vínculo que ese con la película, a dar su testimonio, ¿no? Notablemente lo hizo, y además esta metodología participativa fue como, creo que la llave de las bondades que tiene este producto para mí, ¿no? O sea, el trabajar con las organizaciones y con Karina funcionó muy bien, en el sentido de que discutimos colectivamente todo el tiempo cuáles eran los objetivos de esto, cómo trabajarlo, cómo respetar a las personas que testimoniaban, y a su vez la confianza que generó eso permitió que el testimonio fuera mucho más allá y se llegara a zonas que hasta ahora nunca habían logrado visibilizarse en cualquier tipo de entrevista, ¿no? Aldo, ¿cómo se da en tu vida el vínculo con estas expresiones de militancia, con el registro de sus actividades, en un tiempo en el que muy poca gente se interesaba por estar ahí, por estar a cara descubierta en 18 de julio acompañando una marcha, hoy diríamos LGBTIQ+, en aquel momento se decía de otra forma? Y eso también es parte de lo que vos desarrollabas mucho antes, hace más de 30 años, de saber que algún día eso sería empleado para una película o que vos trabajarías en un canal de televisión. Ese momento era impensado. Lo que sí, siempre tuve un interés por el cine documental y por esta cuestión del conocer y el acercarme a personas muy distintas a mí y conocer realidades muy distintas a mí. De hecho, yo cuando llego a la marcha ya había trabajado 3 o 4 años en registros, en diferentes registros, con todas las trans de Palermo, o sea, de las casas, fiestas, cumpleaños. Palermo es tu barrio. Palermo es mi barrio. Entonces, esta cosa, este gesto de acercarme, porque me parece que lo más fantástico es eso, o sea, ¿para qué voy a hacer documentales de gente que es igual a mí, que piensa igual a mí? O sea, no me interesan los que piensan igual a mí, la verdad. Me interesan los que piensan diferente a mí y los que son muy distintos a mí. Y saludo eso, y me gustaría que, no sé, las trans hicieran películas no trans y los afro hicieran películas no afro. Me parece que ahí es donde está la riqueza y ahí es donde está como los hallazgos y porque el documental es eso, es una gran montaña rusa de hallazgos y aciertos, digamos, ¿no? O sea, a mí lo que me fascina es eso, de salir a rodar y no saber si vas a ganar o vas a perder, en el sentido de que si hay cosas que van a quedar bien o mal, o si hay cosas que son relevantes o importantes.
Entonces, en aquel momento, y ni me tocaba ir a la marcha en la 23 a cara descubierta con una cámara. O sea, lo tenía como totalmente... No me importaba. O sea, la verdad nunca me importó, no me importa ahora muchas cosas. O sea, no. ¿Y qué recordás de aquel ambiente, de aquellas marchas, de cómo la gente reaccionaba cuando con tu cámara te arrimabas así con el micrófono? Vos, hace un rato hablaban de Karina. Y lo primero que hice, me acuerdo, fui al Obelisco. La marcha no se había armado. Y yo dije, en un momento dije, esto no va a salir. Me acuerdo, dije, esto no va a salir porque eran un grupito de trans con unos globitos arriba ¿viste la circunvalación del obelisco? Ahí arriba, sin tomar la calle. Dije, esto no sale. Me arrimo ahí, a Karina la conocía, y esa que está en Memorias Travestis, que abre, esa primera entrevista fue lo primero que dijo, y la claridad que tiene ese testimonio. O sea, es hoy. Habla del hoy, pero de una manera impresionante. Fue lo primero que grabé. Y después empezó la marcha. La marcha fue casi media acera, o sea, nada. El tránsito no estaba cortado, o sea, los autos pasaban y pasaban por el costado. Y mucha gente cubierta, ¿no? Con pañuelos, pasamontañas, te hacían así. Era como casi un acto clandestino. Sacando a toda la primera línea trans, que sí, que se vestían y le daban... Antonella Fialo lo dice, ¿no? Las trans nos pusieron el cuerpo ahí. Eso es lo que recuerdo. Bueno, ese es un dato muy breve. O sea, fueron 5 del Obelisco a la Esplanada. Son 6 cuadras, creo. 6 cuadras. Y rápido, muy rápido. Me quedo con muy el comentario rápido. que hacía Aldo recién de las mujeres trans o las travestis. En aquel tiempo Eran las travestis. Eran las travestis. O los travestis. Claro. Yo creo que era más común en la población el los que el las, es cierto. Liderando y haciendo algo que, bueno, que volviendo a los testimonios, que son todos de personas trans que hay en la película, capaz que desde ese liderazgo de esa primera marcha, el año anterior había habido una concentración, pero marcha, la del 93, fue la primera, haciendo algo que surge, insisto, en la película, y es generando una suerte de sistema de protecciones mutuas, ¿no? ¿Qué dice eso de las necesidades de la población trans? Y para mí habla bastante de esta lógica de cuidados y de ciertas redes de solidaridad, ¿no? Que además me parece que estas redes empezaron también en las pensiones de Yaro y Maldonado, donde muchas a fines de entre los 80 y principios de los 90 se concentran masivamente y ahí empiezan a tejer estos vínculos amicales que después se vuelven vínculos más políticos. De hecho, ahí nace en el 91 la Mesa Coordinadora Travesti, que después se va a volver ATRU, ¿no? Y es una de las convocantes a la marcha del 93. Es muy interesante ver cómo además en el caso de Uruguay fue muy diferente a otras partes del mundo. Por ejemplo, en Buenos Aires la primera marcha del orgullo también fue en el 93, pero las organizaciones gay y lésbicas discutieron y quisieron excluir a las travestis. Ajá. Y fue como un gran debate si participaban o no, porque de alguna forma el cuerpo trans era como demasiado desobediente y podía ser demasiado polémico para una marcha. En nuestro país fue exactamente al revés. Fueron las que lideraron el proceso y de alguna forma su visibilidad pudo ocupar el espacio cuando la visibilidad para gays, para lesbianas, era un problema en ese momento, ¿no? Volviendo al presente, porque estamos ya redondeando el programa, hay una ley integral para personas trans aprobada en 2018. Ese es un hito que la película marca, pero no faltan en general desde el movimiento social que vos integrás, visiones críticas con respecto a su aplicación. ¿Cómo va eso? Y bueno, se está como en pleno proceso de discusión de reclamar, por ejemplo, el cumplimiento de la cuota laboral, que es uno de los grandes debe, y toda la parte que tiene que ver con las prestaciones de salud. En la gestión anterior, el Ministerio de Salud Pública, que es el que de alguna forma cumple como este rol de policía del sistema mutual, no cumplió este rol, y entonces las denuncias por la falta de cumplimiento se amontonaron sin ningún tipo de consecuencia. Un poco el prestador privado lo que esperaba o lo que apostaba
buscaba es que las personas se cansaran de reclamar a nivel ahí del sistema mutual y se fueran a otro prestador. Creo que ahora se está tratando de básicamente exigir a los prestadores que sí lo cumplan y se está empezando todo el diálogo con la Oficina de Servicio Civil para lograr que la cuota de 1% a nivel laboral se cumpla. También está toda la cuestión educativa, que está en pleno proceso de discusión ahora. Se volvió a reinstalar un programa de educación sexual, la Dirección de Derechos Humanos con Lina Vizcardi está tratando de avanzar también en esta agenda, o sea que yo creo que vamos a tener novedades positivas. El escenario es muy complicado porque claramente hay grupos conservadores que se oponen sistemáticamente a este tema y que además utilizan todas las estrategias disponibles, ¿no? Las redes sociales, la desinformación o de alguna forma la captura de algún elemento para enchastrar y embarrar la cancha en vez de discutir lo que hay que discutir. Para cerrar la entrevista, quiero pasar lista completa de, por más que vos ya mencionaste algunas, las organizaciones y los organismos, en algunos casos vinculados a distintos dispositivos estatales que apoyaron o que participaron de la película. La película empieza destacando el aporte del archivo Sociedades en Movimiento y de la Universidad de la República. ¿Qué es Sociedades en Movimiento? Es un archivo en el que está Facultades Sociales, Humanidades, el Centro de Extensión y Facultad de Artes, que básicamente lo que trabaja son las historias de los movimientos sociales. Y nosotros uno de los ejes fuertes que tenemos como archivo, al que soy coordinador yo, es trabajar la cuestión de la diversidad sexual, recuperar la memoria y la historia de las disidencias en nuestro país. Y además, luego, sobre el cierre, se destacan apoyos de la Intendencia de Montevideo, de la Casa de la Memoria Ciudadana, que es donde está el archivo. Nosotros tenemos un convenio y el archivo funciona en Casa de la Memoria Ciudadana y trabajamos conjuntamente. ¿Dónde funciona la Casa de la Memoria? ¿Cómo? Está en Jaime Civils y Cornelio Cantera, a una cuadra ahí de 8 de octubre del Club Nacional de Fútbol. Tenemos horario de atención para el público en general, hacemos actividades, hacemos cursos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo uno sobre genealogía del feminismo, sobre pensamiento afrocentrado, hacemos exposiciones, hacemos todo tipo de actividades. Bien, y además se destaca el apoyo de las organizaciones ATRO, Asociación Trans del Uruguay, Crisol, Colectivo Diverso de las Piedras y Trans Boys Uruguay. Ahí va. Y Transur también, Sofía también nos apoyó con material y con toda una cantidad de cosas logísticas. Por último, me consta que hay conversaciones para que la película pueda ser de acceso para el público a futuro. Exacto. Se puede decir que ese es el plan. Ese es el plan. Cinemateca nos dio la posibilidad de esta muestra gratuita en un solo día. El plan es que para mayo, el año que viene, el mes de la memoria, nosotros podamos hacer un ciclo más prolongado en Cinemateca o eventualmente en otro lugar. Bien. Diego, muchas gracias por esta visita, abriendo nuestros abordajes de estas temáticas en esta semana y hasta la próxima. Dale, muchísimas gracias a vos, Martín. Aldo, un gusto verte por acá también. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias.